Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung A8000 y a la derecha el Xiaomi Mi TV P1, simplemente conocido como Xiaomi P1. Lo que deben saber es que el A8000 de Samsung en todos sus tamaños viene con panel VA, incluyendo este de 60 pulgadas. Y el Xiaomi, por lo menos aquí en Colombia, este de 55 pulgadas viene con panel ADS. Empiezo primero por su apartado Smart. Este es el diseño de sus controles remotos. Es mucho más grande y quizá más incómodo el del Xiaomi, y más pequeñito y más ergonómico o cómodo el del A8000. El sistema operativo del Samsung es Tizen y el del Xiaomi es Android TV basado en Android 10. La fluidez en ambos televisores es muy buena, sin embargo el Xiaomi en cada encendido luego de desconectarlo de la red eléctrica sí que se demora más tiempo, unos segundos, a veces minutos, en que su fluidez ya sea normal, mientras que en el A8000 es un poco más rápido. Aquí algunas pruebas de fluidez pasando de una aplicación a otra, en este caso utilizando YouTube y Netflix como ejemplos. En ambos televisores a veces se deja una de las aplicaciones abiertas al regresar a ella, pero en ocasiones cuando se retorna a la otra aplicación esta se reinicia, a veces la dejan abierta. Esto varía en cada uno de esos televisores. Repito que la fluidez en ambos me parece que es buena, teniendo en cuenta que los dos televisores son considerados como de gama baja o de gama de entrada. Los dos soportan búsqueda por medio de comandos de voz. El A8000 en algunos países soporta el asistente de Google y además el Amazon Alexa, pero aquí en Colombia y en otros países solamente el Bixby Voice. Y en el caso del Xiaomi soporta el asistente de Google. Ahorita voy a mostrarles algunas pruebas de búsqueda por medio de comandos de voz. Buscar en Netflix One Punch Man. Aquí, como ven, en el A8000 no permite búsqueda a través de las aplicaciones instaladas en el televisor como si lo permite el Xiaomi. Ahorita les voy a mostrar. Buscar en Netflix One Punch Man. Y listo, el televisor busca, en este caso One Punch Man, y nos avisa que está disponible en Netflix y lo coloca a reproducir de forma automática, lo cual es genial. La tienda de aplicaciones de la A8000 es propia del sistema operativo Tizen de Samsung. Es muy amplia, tiene muchísimas aplicaciones, pero sí que es mucho más amplia por obvias razones. La Google Play Store de el Xiaomi por tener Android TV. Se pueden además instalar archivos APK, mientras que en el A8000 no. El espacio de almacenamiento de la A8000 es de 3,85 GB, más que suficientes para casi cualquier usuario. Y en el caso del Xiaomi son 12 GB totales y después del primer encendido quedan 10 GB disponibles, también muchísimo más que suficientes para casi cualquier persona. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla está disponible en ambos televisores, sin embargo lo que no está disponible es lo que se conoce como Picture in Picture, tampoco Multiview y tampoco pantalla superpuesta en ninguno de estos Smart TVs. O bueno, por lo menos aquí en Colombia no están disponibles estas funciones en ninguno de sus televisores, no sé si en sus países lo estén. En cuanto a navegadores, el A8000 tiene uno solo que es propio del sistema operativo Tizen y funciona muy bien. Acepta búsqueda por medio de comandos de voz en la mayoría de países, pero en Colombia y en otros no está disponible en español, en inglés sí que lo está. Y en el caso del Xiaomi pues hay muchas aplicaciones que cumplen esta función. Pueden además instalar algún archivo APK que cumpla con una aplicación que cumpla esta función o instalar el Google Chrome de forma externa, ya que la tienda como tal no lo incluye. La uniformidad de colores grises en ambos televisores digamos que es buena, por lo menos muy decente, teniendo en cuenta que son televisores de gama baja o de gama de entrada. El efecto de pantalla sucia no es tan perceptible, por supuesto está ahí y sí que se puede llegar a notar con este fondo gris en ambos, quizá un poquito más en el A8000 en algunas zonas de la pantalla. Pero ya al visualizar ese tipo de contenido o videojuegos donde en pantalla prime un solo color o la gama de el efecto de pantalla sucia será prácticamente imperceptible o muy difícil de notar, o por lo menos considero que no va a ser molesto para la gran mayoría de usuarios.
En cuanto a las cantidades de brillo, para el A8000 en SDR o rango dinámico estándar es 302 nits, en HDR 304 nits, igualmente para su modo juego, y en el caso del Xiaomi en SDR 300 nits, lo mismo en HDR y con el modo juego 302 nits. La principal diferencia es que en cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, el A8000 solamente soporta HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y HDR10 Plus. No soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming, mientras que el Xiaomi soporta HDR10, HLG, HDR10 Plus, también Dolby Vision y por ende también Dolby Vision para gaming. Sin embargo, Samsung planea lanzar para el 2022 el HDR10 Plus para gaming y probablemente el A8000 y otros televisores reciban alguna actualización para poder obtener esta tecnología. Antes de continuar, les invito para que por favor, si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal y que además activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto a colores, de pronto ustedes ya han podido notar las diferencias, y es que el Xiaomi suele mostrar colores un poco más intensos o con más volumen, y esto suele ser normal por tener panel ADS. Digamos que es una característica positiva de televisores con este tipo de panel. Sin embargo, lo negativo entre comillas, no sé si lo han notado, es que algunas zonas con sombras lucen a veces demasiado oscuras y con mayor dificultad para notar los detalles, mientras que en el A8000 esas zonas lucen más claras y con más facilidad para notar los detalles. Ahora bien, la principal desventaja de los televisores con paneles ADS, IPS y PLS es que sus colores negros no son buenos, lucen grisáceos y además suelen presentar mucho efecto clouding y de resplandores o sangrados de luz. Aquí debo hacer una mención, y es que cuando hice la review del Xiaomi P1 noté mejor rendimiento. De hecho, esos leves resplandores que ven en la parte de arriba no los noté en la review que hice, y desde ese momento estuvo apagado hasta que lo volví a encender para esta comparativa y noté, ya estoy empezando a notar esos resplandores que, si bien no me parecen brutales, están ahí, y también los he notado en otros televisores con paneles ADS de esta misma gama de entrada o aún algunos de gama media. Entonces podrían llegar a pasar desapercibidos, y por supuesto estos efectos van a ser más notorios cuando se observa contenido que tenga muchas partes oscuras y cuando la luz de la habitación está totalmente apagada, porque al encender totalmente las luces o tener alguna iluminación en la parte de atrás va a contrarrestar muchísimo estos efectos. También he de mencionar que en algunas escenas la cámara con la que grabo exagera un poco los resultados de esos efectos en el Xiaomi, pero aún así en la vida real también sí que se puede notar. Tengan en cuenta que es normal, que va a pasar en la gran mayoría de televisores que tienen paneles ADS y que no tienen ni retroiluminación Full Array ni tampoco local dimming. Ni el A8000 ni el Xiaomi P1 tienen Full Array ni tampoco local dimming. La retroiluminación del A8000 es LED Edge y la del Xiaomi LED directa. Por supuesto que en el A8000 también se nota algo de clouding y unos leves resplandores, pero sí que son menos perceptibles o muchísimo más tolerables gracias a su panel UVA, que es una de las principales ventajas, o yo diría que la principal ventaja de los televisores con este tipo de panel. Y al ver ese tipo de contenido, digamos que contenido normal donde hay mucha oscuridad, por supuesto que la diferencia también va a estar a favor de la A8000. Sin embargo, en defensa del Xiaomi, he visto televisores con paneles ADS o IPS y PLS que tienen un peor rendimiento en esta área, aún algunos de gama media. Entonces sí que es más notorio cuando en la escena están esas bandas horizontales negras, pero si se enfocan en el contenido podrían llegar a pasar desapercibidas. Ahora bien, en cuanto al escalado de imagen, el trabajo en ambos televisores me parece prácticamente igual de bueno. Para estas escenas estoy utilizando los modos película en ambos televisores. En cuanto a colores, la diferencia es la que ya mencioné ahora, que se nota un poco más de intensidad en el caso del Xiaomi, pero las partes con sombras se ven a veces demasiado oscuras, mientras que en el A8000 más claras y con más facilidad para notar los detalles.
Con contenido de muy baja resolución en ambos se van a notar partes pixeladas, estaríamos hablando de 480p o menor resolución y podrían ser molestas y normales para la gran mayoría de personas. Ya si el contenido tiene 720p o HD, el trabajo en ambos televisores es mejor. Se van a notar también partes levemente pixeladas, pero podrían ser más tolerables. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, el trabajo escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, es prácticamente igual. El contenido de hecho pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K. Eso nunca va a pasar ni en estos ni en televisores de gamas altas. Y con contenido de 1440p, por supuesto, el resultado en ambos se va a asemejar mucho a un 4K nativo. Por supuesto, ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Y para poder reproducir contenido en alta resolución a través de aplicaciones de streaming, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario, las aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión que no son muy buenos sería la principal desventaja de los televisores con paneles VA, y en el caso del Xiaomi, por tener panel ADS, son mejores. Los colores lucen blanquecinos en el A8000 cuando su pantalla se ve desde un ángulo muy amplio, mientras que en el Xiaomi, como ven, los colores no pierden tanto volumen y no lucen tan blanquecinos cuando su pantalla se ve desde un ángulo muy pronunciado. Entonces el Xiaomi sería más recomendado si lo van a ver muchas personas sentadas alrededor, y el A8000 solamente si se van a sentar de frente para evitar percibir colores blanquecinos. El resultado del manejo de los reflejos en ambos televisores es muy similar. Aquí la diferencia no es grande. Usualmente los televisores con paneles ADS, IPS y PLS tienen mejor rendimiento en esta área en comparación a televisores con paneles VA, pero en este caso, como pueden percibir, el rendimiento o los resultados en ambos son casi iguales. Son televisores, digamos que muy decentes para habitaciones que reciban mucha iluminación. El manejo del movimiento, al ver por ejemplo aplicaciones de streaming, en este caso estoy utilizando YouTube como ejemplo, en ambos televisores es muy bueno. Yo ya estaba acostumbrado al buen rendimiento en televisores Samsung, aún aquellos de gama baja, pero sí algunos televisores con Android TV me tenían hasta ahora muy decepcionado, pero con este Xiaomi las cosas cambiaron mucho. Tiene una tecnología conocida como MEMC, que significa Motion Estimation y Motion Compensation, que la verdad es que ayuda muchísimo a decrecer los efectos de tartamudeo y vibración, y hace que las escenas con barridos de cámara y con mucho movimiento luzcan muy fluidas. Y el A8000, por supuesto, en esta área también tiene muy buen rendimiento. Hablando ya acerca del apartado gaming, los tiempos de input lag de la A8000 de acuerdo a rtings.com en 4K 60 Hz en SDR es 11,1 milisegundos y en HDR 10,9 milisegundos. En el caso del Xiaomi no tengo un dispositivo que me permita medir estos valores ni una página que me los provea, pero de acuerdo a la práctica podría suponer que se maneja entre los rangos actuales de televisores de gama baja, entre 10 y 11 milisegundos. La verdad es que en la práctica se comportan ambos muy bien en esta área. En cuanto a tecnologías de gaming, deben saber que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1. No importa que en el menú del Xiaomi aparezca la opción para colocar el parámetro HDMI 2.1, es simplemente un tecnicismo porque el HDMI 2.0 también soporta los 60 Hz y además el canal de retorno de audio mejorado. Entonces la tasa de refresco máxima en 4K de ambos televisores es de hasta 60 Hz. Aún así, por supuesto, no tener puertos HDMI 2.1 van a poder funcionar con la Xbox Series X y la PlayStation 5. Simplemente es eso, su tasa de refresco máxima en 4K será solo hasta 60 Hz, que puede ser más que suficiente para casi cualquier gamer. Ninguno de ellos soporta tasas de refresco variables, ni FreeSync, ni tampoco G-Sync. Si soportan modo automático de baja latencia. Recuerden que el Xiaomi soporta además Dolby Vision para gaming y el A8000 no, pero que Samsung planea lanzar para el 2022 el HDR10 Plus para gaming.
En cuanto a colores, aquí de pronto las cosas cambian un poquito. Ya ustedes vieron con el PES 21 que los colores verdes se lucían más saturados en el A8000 y aquí los colores rojos también lucen más saturados en el caso del Samsung. Y las partes con más sombra lucen más claras y con más facilidad para notar detalles en el A8000 y un poco más complicado o mucho más oscuras en el caso del Xiaomi P1. Y ahora les muestro los resultados con videojuegos con mucha oscuridad, en este caso Resident Evil 7. Ya no uso el Destiny 2 porque, como ya saben, salió del Game Pass. Entonces, si ustedes son muy exigentes en esta área de colores negros y no tienen más opción que estos dos, A8000 y Xiaomi P1, por obvias razones deben irse por el A8000. Pero si su habitación no es totalmente oscura o si los videojuegos o contenido que van a observar no tiene tantas escenas oscuras como este caso, el Xiaomi podría ser una mejor opción en muchos aspectos. Quiero mostrarles de nuevo los resultados con este PES 2021 porque algunos suscriptores me escriben que el problema con el A8000 es que el mejorador de contraste es tan alto con el modo juego, y sí es verdad. Sin embargo, al colocarlo en bajo o en apagado, la imagen se oscurece un poco, los colores verdes no lucen tan saturados, pero es eso, se oscurece un poco. Entonces ya aquí es cuestión de gustos de cada quien, y además he notado que solamente ese exceso de saturación solamente sucede con el modo juego y con colores verdes y rojos. En cuanto a las entradas, los dos tienen lo mismo, entradas compuestas, por lo menos aquí en Colombia el A8000 las tiene. 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos en ambos casos con canal de retorno, con soporte para canal de retorno de audio mejorado. 2 puertos USB 2.0, la entrada para el cable óptico, para el cable de internet, para la antena de aire, y la principal diferencia es que el Xiaomi tiene un conector de 3,5 milímetros para auriculares, mientras que el A8000 no. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores la temperatura maneja rangos normales, excepto en la parte baja de la pantalla del A8000, donde se incrementa considerablemente. Sí se siente un poco de calor en esta parte, pero en general en toda la pantalla no van a sentir un calor exagerado, ni tampoco en la habitación como tal. Y en el Xiaomi la temperatura se mantiene más baja, lo cual es genial. No van a sentir prácticamente nada de calor al acercarse a su pantalla, lo cual es un punto positivo para este P1. Hablando ya acerca del sonido de ambos televisores, los dos tienen una potencia de 20 watts. En cuanto a tecnologías, los dos soportan Dolby Atmos y Dolby Digital, pero el Xiaomi soporta además tecnologías DTS, mientras que el A8000 no. Y en cuanto al rendimiento, sí me pareció mejor el del Xiaomi P1 en cuanto a fidelidad, bajos y menor distorsión. Muchos de ustedes ya saben que el diseño ultra delgado de la A8000 y de otros televisores Samsung de este año afectó un poco de forma negativa el rendimiento de sus sistemas de sonido. No es terrible, puede ser más que suficiente para un usuario no muy exigente, pero en la comparativa entre estos dos, sí me pareció un poco mejor el rendimiento del sistema de sonido del Xiaomi. Al final, en algunos segundos, van a poder juzgarlos por ustedes mismos. Ya si me preguntan cuál les recomiendo, todo depende de qué tipo de panel prefieran. Ya vieron las ventajas y desventajas de cada uno de los paneles. Recuerden, VA para la 8000, mejores colores negros, menos intensidad de los efectos clouding y sangrados de luz, zonas oscuras más claras con más facilidad para notar detalles, pero ángulos de visión terribles, entre comillas, o muy malitos. Y en el caso del Xiaomi, panel ADS, colores más intensos con un poco más de volumen, mejores ángulos de visión, pero peor rendimiento en escenas oscuras, más intensidad de los efectos clouding y sangrado de luz. Sin embargo, si quieren un televisor con Android TV, podría ser una muy buena opción a tener en cuenta. Y además, recuerden que el sistema de sonido me pareció en cuanto a rendimiento mejor el del P1 en comparación al A8000. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, qué les gustó y qué no de cada uno y por qué.
Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía del canal para que disfruten de algunos beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.